Meco, Hola. no hace nada, como quien dice también, que estás en este mundo. 73 años. Y ya desde muy joven vamos a ir viendo primero unas imágenes, unas fotos en las que, bueno, has hecho de todo lo que tiene que ver con los deportes de glís, aunque, bueno, vamos a destacar hoy un poquito más el surf, porque eres el deportista con mayor edad en activo en España, salvo que alguien lo ponga en duda, ¿no?, que lo puede decir. 180 días habías contado el año pasado en el agua. El anterior. El anterior. Sí. Así que alguien lo supere. Lanzamos el reto. Meco, háblanos un poquito de cómo es este amante, eres un amante al final de este tipo de deportes, ¿no? Del sur sobre todo. Del sur es que me procuro meterme siempre que acaba la temporada de las escuelas, porque estoy ayudando a mi hijo y entonces prácticamente estoy ahí todos los días, pero cuando acaba ya el tema de las escuelas hay menos gente, que suele ser septiembre, octubre, noviembre, como ahora, pues todos los días que están adecuados es cuando me meto a coger olas. Por ejemplo, ayer pues he estado, hoy no, porque había un viento muy fuerte, entonces hoy no me he metido, pero aquí estoy. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en la nieve. Sí, esa es una... yo en la nieve comencé, el fútbol, como ves ahí también. Primero fue el fútbol, antes que nada. Es decir, pues ya sabes, en el colegio siempre te dedicas al fútbol. Entonces llegué a ser campeón de barrios con el equipo del Calasanz, campeón de playeros con el equipo de la Peña Óscar. Luego jugué también en el equipo del Toluca, otro que se llamaba el Colsa, que lo cogieron los hermanos Santa María. Jugamos también al hockey sobre patines, sobre todo en el colegio. Y luego ya prácticamente me di un poquitín más por el mar. En el mar, en el mismo colegio, sobre los años 54, 55, con un amiguete que se llama Kino Luna, pues empezamos un poquitín el tema del mar, de la pesca submarina, del submarinismo. Y me acuerdo pues, precisamente que había unas aletas y unas gafas que se llamaban Hurricane, que fue que se las trajo de Francia. Entonces, de eso me acuerdo perfectamente. Y luego ya vino el servicio militar, un poco antes del servicio militar, me dediqué un poquitín a la canción, al tema de los conjuntos musicales. Bueno, pero ahí hay una foto de ese conjunto musical. No sabía yo esa faceta de que había aquí en Santander, que fue sobre el año 59, Caravana de la Alegría, en varios sitios así que actuamos. En principio nos llamamos el conjunto Ellos y luego se llamó el conjunto Los Dañers. Eso 59. En el 60... de los Calaveras. Competencia de los Calaveras. Bueno, los Calaveras también andaban por allí, pero era otro tipo de música. Lo nuestro era conjunto musical, un poquitín de melodía y cosas de esas así. Y entonces ya cuando fuimos el año 60, 62, me tocó el servicio militar, que entonces me quedé aquí para hacerlo voluntario, para quedarme aquí en Cantabria. Entonces tardó 20 meses el servicio y cuando acabó prácticamente ingresé en el CIS. El CIS es Centro de Investigaciones Submarinas, que era el club nuestro, club que ya se dedicaba desde antes de los años 60 a que ya era un club. Entonces, en el año 63, después de haberme licenciado, ya le acoplamos pues, la nieve, para poder subir a la nieve, el surfing en el 64, quizá pueda ser el primer club de España de surf, no como club exclusivo, sino como club que ya existía, año 64-65, que es cuando empezamos a hacer el surf. O puedo comentarte que la primera tabla que tuve, descubrimos que las tablas se traían de Francia por un chico del club nuestro que se llamaba José María Maruri, que compró una tabla en Loredo a un francés que tenía encima de la vaca, y cuando miró por debajo de la tabla vio Bar-Lanrod, Bayona, Francia. Ahí supimos que se venían de Francia, pero rápidamente a por ellas. ¿Por qué? Porque en esa época pues ya teníamos coche, teníamos trabajo, teníamos el carnet de conducir, por supuesto, teníamos 24, otros 28, otros 30 años. Había ya mucha inquietud y medios, ¿no? Ya teníamos esa inquietud. Giribé hizo una tabla de madera también, antes que esto. El padre de Adolfo, de otro chico, le hizo también otra tabla de madera. Y vamos, y ya cuando descubrimos que venían de allí, pues rápidamente a por las tablas. Aunque la mía principalmente me la trajo Godofredo, la tienda de Godofredo de Santander, de un salón náutico de Barcelona, que la vi allí, entonces me la trajo. Esto se veía entre el 65 y el 66, pero el surfing ya empezamos sobre el 65, más o menos. Y luego ya,
pues fue evolucionando poco a poco. Nosotros nos fijábamos en las revistas, el Surfer Magazine, cómo venía la revista, cómo eran las tablas, e incluso había unas películas que podías traerlas de la misma revista. Entonces trajimos alguna película y ya pues veíamos cómo se iba, cómo se caminaba por la tabla, cómo fueron evolucionando las tablas. Las tablas hacia el año 68, según la revista del Surfer Magazine, se fueron acortando. Por eso también aquí nosotros las acortamos. Lo que pasa es que como no había materia prima, pues teníamos que aprovechar el mismo material de las tablas que teníamos y despellejar las tablas, que se llamaba eso, así, de esa manera, y entonces volver a rehacerlas otra vez. Claro, no quedaban con un nivel y una forma muy buena, sí. Pero es lo que había y lo que podíamos hacer. Hasta que luego poco a poco, pues ya del poliéster nos fuimos haciendo, de los foam, que ya el foam en un principio venía como una forma de un colchón, no como vienen ahora, que ya vienen con la forma de la tabla, con el listón pegado, el listón teníamos que hacernos de él, bueno, las dificultades que había. Yo por todo eso hemos pasado. Eso te digo en cuanto a la época de los principios del surfing. Madre mía. Vamos a ver ese vídeo además que te ha reconocido un poquito toda esa trayectoria por parte de una aseguradora. Bueno, aquí te vamos a ver surfear además, pues seguro no lo cree, que no creo, ¿verdad? Y sí, ahí vamos a verte en breves sobre la tabla. ¿Ves mucho cambio? Claro, es que de lo que nos estabas contando, fíjate, la odisea solamente para conseguir una tabla y esa que sale bien, la imagen ya está cortada, ya es en los 70. Esta es en la escuela, el chico mío, sí. En Loredo. ¿Qué cambios? Esa es la Meco. Ahora ya lo de conseguir una tabla ya no supone ningún problema, ¿no? Claro, ahora nada, tienes incluso pues, para ir a un taller, otro taller, puedes hacer la tabla como la puedes hacer a tu medida, a tu gusto, a tu peso, todo lo que le mandes al shaper. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Ha cambiado pues muchísimo. De un club, ahora ¿cuántas escuelas tenemos en Cantabria? En Santander muchas. ¿No? Nosotros fuimos la Loredo Sur School, era la primera que fue en Loredo. Y una cosa y luego están los chicos que tenían la escuela Cántabra del Sur, que son los chicos que aprendieron conmigo en el camping Derby Loredo a hacer surfing. Y ya en el año 92 así pusieron la escuela. Y luego pues también algunos de los que les enseñé yo, que empezaron al principio, pues Dani García, que a nivel internacional ha sido importante también. Maestro de maestros, señor Meco. Eso te iba a decir, claro, has enseñado a los mejores, has sido un poquito el pionero con Fiocchi, ¿no?, que hablábamos en alguna ocasión. Sí, Jesús Fiocchi fue el que trajo la primera tabla, que se la trajeron en el autobús del Racing. Y ya pues estuvo hasta que le vimos. La historia es que nosotros, como íbamos a ver el mar todos los días al Sardinero para ver si se podía hacer la pesca submarina, pues uno de esos días unos compañeros míos, Lolis y Juan Geribé, bajaron y vieron a un chico como una piragua, con un algo así. Tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues bajaron, le preguntaron, tal, no sé, les dieron unas explicaciones y tal, y claro, pero que... pero es curioso lo que nos contabas antes de que aprendíais de las revistas, intentabais buscar vídeos, claro, era la manera, claro, no es como ahora, no tiene nada que ver. Ahora tienes todo a la mano, lo mismo la nieve, que lo mismo que en esto, lo tienes a mano, todo a mano, no tiene nada que ver con aquella época. E incluso me acuerdo que los primeros esquís que tuve yo, alguna gente se acordará de ello, se llamaba el señor Arrarte, que tenía una tienda de algo de efectos navales o algo así, me dejó unos esquís que no tenían ni cantos ni nada, eran de madera, el esquí entero de madera, me dejó y con eso. Aunque en esa época ya había los esquís que tenían cantos, pero se llama con colas de Milano, los cantos que eran de trocitos en trocitos, que con los tornillos se iban amarrando. Luego ya han ido evolucionando, incluso me acuerdo que me vino una vez el Román, tú conociste a Román, sí. Román, un personaje de la nieve, histórico y famoso, y me vino, me acuerdo de que le tenía que arreglar unos esquís con poliéster y fibra de vidrio, porque yo sabía por de las tablas y tal, y me acuerdo que eran unos VR-17, me acuerdo de esa época y de esa marca de esquí, es como anécdota de la nieve. Claro, los coches que íbamos a la nieve, pues ya te... Y te iba a preguntar, que también te hemos visto sobre skate. Sí. Claro, cuando no se podía andar en asfalto. Sí, bueno, el skate, pues yo creo que es el año 62 o así, no sé si había entrado al CIS o no, y ya existían los esquís que eran los Sancheski, la primera marca que había. Entonces los Sancheski sí tenían unas ruedas de hierro. Entonces pues yo patinaba por con una fotografía que hay ahí en los jardines de Piquío. Y luego fueron evolucionando, lo mismo que para el hockey, eran de hierro, y luego fueron evolucionando a ruedas de madera.
y con los stick del hockey, que me acuerdo de la marca que era Colombo. Eso es lo que me acuerdo de esa época, de esas marcas. Y luego, claro, los Skies han ido evolucionando muchísimo, con las tablas de madera, luego que se de poliéster, las ruedas lo mismo, que se de poliuretano. Y claro, pues de la época, en aquella época patinaba, ya te digo, como lo de hockey sobre patines, de patinar, ir a Lienkens, pero ya lo de Lienkens y las ruedas de poliuretano ya eran sobre el año 75, 76, ya cuando habían evolucionado. Los neoprenos y todo, Meco. Los neoprenos, un día hablamos. Los neoprenos, lo mismo. Los neoprenos intentamos en un principio comprárselo a los americanos que venían por aquí a dar una vuelta, a coger olas y tal. Segunda mano. Aunque el surfing realmente, los americanos aquellos eran los que se habían escapado no habían ido al Vietnam, y entonces se venían a Alemania, compraban una furgoneta y empezaban a viajar pues, por todo Francia, por el norte de España, por Portugal, que precisamente vi una revista que ponía Lisbon en Portugal y que vi Carcabelos, y entonces ahí fui a Lisboa pues, en el año 73. Sé que es el 73 porque en la película que saqué pone Carcabelos 1973. Entonces no vi a ningún surfer portugués ni a ninguno de otro sitio. En los 15 días que estuve no vi ningún surfista en Portugal. Y el año anterior habíamos ido Juan Geribé y yo de vacaciones, que siempre nos gustaba ir, a Juan le gustaba más por el Mediterráneo, nos fuimos a Málaga, a Nerja, y entonces sacamos otra película porque llevamos el Super 8 y también no había ningún surfista ni nada, pero está la película grabada de que cogimos unas olas muy pequeñitas como anécdota en Nerja, 1972. Sí, sí. Toda una aventura, ¿eh? Ali, para llegar hasta esos días como un chaval en el agua a diario y disfrutando del sur como y enseñando todavía, siguiendo enseñando a los más pequeños. Sí. Bueno, podríamos hablar de muchos temas. A Meco le vamos a hacer un espacio aparte todos los viernes. Nos tenemos que despedir porque nos ha llegado la hora ya. Meco, muchas gracias y te seguiremos viendo, sobre todo en Loredo. Allí es un sitio muy cómodo para mí porque tengo la escuela y ahí me desplazo principalmente pues o a Loredo Somo o a Laredo, según esté la mar. ¿Cuál es la ola, antes de que nos despidamos, Meco, que más te gusta? Sé que antiguamente Islares, la ola que más te gusta. Sí, no, la de Islares era porque era un sitio que podíamos ir con la T-Family y entonces había un prado arriba, como no sé si se salió la foto de los coches, que están los coches. Y entonces de ahí, casi son más grandes las tablas que los coches, además. Claro, estaba la familia arriba y nosotros en Islares. No porque sería una ola muy especial y tal, sino porque era muy cómoda. Hombre, para mí sí me era cómoda, porque cogía a la izquierda y había una corriente pegada al cantil y por ahí salía principalmente. Sí, íbamos mucho y claro, y están estas fotografías porque en esa época había diapositivas. Entonces Maruri tenía cámara y alguno más, y gracias a que sacamos esas fotos para que hoy en día se puedan ver de la época. Y los Super 8. Muchas gracias a los dos. Muy bien. Nos despedimos, volvemos el lunes a contarles todo lo que ha pasado este fin de semana en Deportes. Les espero.